Muy buenos días, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día viernes 18 de septiembre del 2020, son las 5:46 de la mañana. Yo le traigo una palabra más que mi Señor quiere que yo comparta con usted. Esta palabra el Señor me la dio el día 14 de septiembre del 2020 a las 3:57 de la madrugada. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Padre mío, la gloria y la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Amén. Vamos a Apocalipsis 2:11, que este fue el versículo de la base del mensaje. Este fue el versículo que el Señor me dio. Este es el enfoque y la entrada del mensaje. Dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño ni la segunda muerte. Santo poderoso. Ahora me manda Apocalipsis 20:14. 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, vea. Y luego me manda Apocalipsis 21:8. 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí lo dice, fíjate, la misma palabra lo da la contestación. Yo no sabía cuál era la muerte segunda, pero mi Señor es grande. Dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Bueno, pues lo regresamos al versículo que mi amado me dio. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Aquí lo está diciendo el Señor, que si nosotros vencemos, perseveramos y vencemos y los guardamos para el día que Cristo venga, o sea que nosotros muramos, dice que no sufriremos segunda muerte. Quiere decir, aquí vamos a hablar ya de los santos, aquí vamos a hablar ya de los que estén guardados ya para Cristo. Ay, Santo poderoso, reprendemos toda potestad del diablo, Señor. Reprendemos todo aquello que se ponga a tu palabra. Reprendemos, Señor, oh Santo. Reprendemos todo aquello que no sea de ti, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, Santo poderoso. Entonces, cuando nosotros ya estemos preparados, sea que vivamos cuando Cristo venga, o sea que muramos, hemos vencido. Nosotros tenemos la promesa. Cristo lo está prometiendo, que no sufriremos que no sufriremos segundo daño de la segunda muerte. Ya vio que me fui a Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8, que allí habla quiénes van a sufrir la segunda muerte. Los que no están en Cristo, los que no se guardaron para Cristo, los que no perseveraron en Cristo, son los que van a sufrir segunda muerte. Pero a nosotros
tenemos la promesa del Señor. Por eso yo le digo, cuán importante es guardarse para Cristo, porque Dios no se queda con nada. Todo Él lo devuelve para atrás. Mire, para nosotros será un sacrificio, será una carga guardarlos para Dios. Pero tenemos nuestra recompensa. A nosotros los van a pagar por eso. Nosotros no estamos haciendo ese sacrificio de gratis. Eso piense usted y métaselo en su cabeza. Piense, lo que yo estoy haciendo tiene un precio. Lo que estoy haciendo no es de gratis. Así piénselo, para que usted se pueda guardar. Los podamos guardar para Cristo. Pensemos eso, porque nosotros no sufriremos, dice, no sufrirán daños de la segunda muerte. Nosotros no vamos a ir al infierno. Nosotros no vamos a ir al lago de fuego. Los que le sirven a Cristo en espíritu y verdad y se han guardado para Cristo y estén sin mancha y sin arrugas, no vamos a sufrir segunda muerte de ninguna manera. Nosotros no tenemos arte ni parte en el lago de fuego. Nada que ver. Ya le leí donde dice los que van a ir, los que no creyeron, los que no creen en Cristo, etcétera, etcétera. Los incrédulos, los fornicarios. Por eso usted no puede estar sirviéndole a Dios y sin casarse. Cásese con su esposo, cásese con su esposa. Cubra, cierre esa puerta de pecado. Cuando uno está en fornicación, tiene esa puerta abierta, está pecando. Cásense. Yo no sé por qué seguimos con nuestros maridos, no los dejamos, pasan años y años y años y no nos casamos. Yo no entiendo por qué. Igual estamos con ellos, porque si no los queremos casar, entonces démosles una patada y que se vayan. Pero no, seguimos con ellos. Ahí estamos fornicando, santo. Y acuérdese que cuando usted ya le sirve a Cristo, usted no fornica usted a su cuerpo, usted fornica contra el cuerpo de Cristo porque nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Mire cuántas personas dicen qué lástima me dan porque mueren ignorando que tienen que haberse casado antes de morirse. Murieron tal vez viviendo un evangelio guachihuachi y sin casarse. Aparte de los guachihuachi, se llevaron la fornicación. ¿De qué manera pues van a entrar? ¿De qué manera Dios va a hacer misericordia cuando se los dijo que los fornicarios no entrarían a los reinos de los cielos? Cuando les dijo que los mentirosos no entrarían a los reinos de los cielos. Cásese, cásese, arregle su vida. Hay cosas que nosotros las podemos arreglar y hay cosas que nuestro Señor se encargue en arreglarlos nuestra vida. Pero cásese, jovencita, jovencito, guárdense para el matrimonio. Usted vaya doncella a su matrimonio. Caballero, usted vaya doncello al matrimonio. No se anden manoseando. No se manoseen antes de ir al matrimonio. Aguárdense. Aguárdense para que ustedes comiencen una vida bien delante de Dios, sin haberse manoseado antes de casarse, obedeciendo los mandamientos de Dios. Dios no quiere que la doncella y el caballero se anden manoseando antes, que se anden manoseando y forniquen primero y después de la fornicación ya vayan a casarse. Ese no es el chiste, señores. El chiste es que si usted está en las cosas de Dios, usted aguarde los mandamientos. No vamos a hacer lo malo primero y después ya lo vamos a arreglar. Cuando lo podemos arreglar antes. Aguárdese para Dios. Aguárdese, mire, para que usted alcance misericordia y alcance las bendiciones que Dios tiene para usted. Hágalo, jovencita. No dejes que te anden manoseando. Caballero, no lleva de una vez. Si tienes prisa, cásate pronto, pero no andes mañoseando a tu novia.
no forniques con ella, no forniquen. Aguárdense en absoluto, sin maño, ¿cómo se dice? Sin mañosearse antes, sin andarse tocando allí, embabándose. No, usted embábese cuando usted ya esté en matrimonio. Para todo hay tiempo. Usted va a tener tiempo para que ensalive a su esposa y a su esposo, pero ya bajo la gracia de Dios. Ahí Dios les va a bendecir su matrimonio. No deben de fornicar primero y después ir al matrimonio, porque no es así. Yo cuando vine a las cosas de Dios, mi esposo era el que estaba recién convertido. Yo no. Yo era, yo no era cristiana, pero ya estando con él me sometí y Cristo me hizo el llamado. Pero yo estaba en fornicación. Pero yo cada vez que iba a tener ese contacto con mi esposo, yo sufría porque yo sabía que estaba mal. Yo lo podía arreglar, pero el hombre no quería arreglarlo. Pero yo oraba, ayunaba, hasta que un día me dijo el Señor: he escuchado tus oraciones y he escuchado lo que tú has hecho. Y cambió la mente del hombre y nos casamos, pero con una promesa que Dios hizo, que Dios lo dijo: no no van a fornicar. Todo este tiempo se van a guardar hasta el día que se casen. Y durante ese proceso no fue de un día a otro, fue un proceso como de 9, 10 meses. En ese todo el proceso vinieron pruebas. Fue un desastre en nuestra vida, fue un total desastre. Entonces, en ese proceso y antes, él se me acercaba y yo no permitía que él se me acercaba. Yo de lejito y siempre lo alejaba y lo alejaba de mí. ¿Por qué? Porque yo me sentía mal, porque yo quería estar bien delante de Dios. Entonces, cuando pasó toda la guerra, todos esos problemas que tuvimos, todo un proceso horrible, en todo ese proceso pasaron como 10 meses. Entonces, nos casamos, recibimos la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios cambió la mente del hombre, la mente y su corazón, porque él no quería. Pero Dios le puso un alto. Le dijo: te casas o no la tocas nunca más. Así es que si la quieres tocar, te casas. Y si no, no la toques nunca más. Así se lo puso. ¿Qué le dijo el Señor? No forniquen, no hagan nada, ¿ya ves? Y nosotros no éramos unos niños. Yo era una mujer vieja. Y los guardamos por 10 meses. Los guardamos. ¿Y quién nos dijo que los guardáramos? Dios dijo que los guardáramos. Así es que nosotros vivíamos juntos, pero no teníamos relaciones. Vivíamos juntos, dormíamos juntos, pero no fornicamos hasta que Dios los arregló nuestra vida. Porque Dios quiere que nos salvemos. Por eso Él quiere que hagamos las cosas bien. Y mire, tenemos la promesa. Dice: no sufrirás daño de la segunda muerte, para que no pasemos por la segunda muerte. Porque si aunque estemos en Cristo, pero si los morimos en fornicación, vamos a ir a la segunda muerte, que es el infierno. Esa es la segunda muerte. Mire, bien claro lo dice la Biblia. Así es que hay que hacer las cosas con agrado hacia Dios. Siempre usted piense en Dios. Siempre piense en agradar a Dios. Porque es bonito agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los abandona cuando tratamos siempre de agradar a Dios. Él está ahí siempre para levantarlos. Él está ahí para bendecirlos. Así es que sea usted una doncella o sea una señora, no tiene que fornicar primero.
tiene que casarse. No tiene que dejarse mañosear hasta que usted esté casada. Hasta entonces, en general, se tienen que guardar antes del matrimonio. Se tienen que guardar en todos los aspectos, de no dejarse andar manoseando, mucho menos fornicar. Santo poderoso. Para que nosotros alcancemos la promesa y no suframos daños de la segunda muerte. Dice, fíjate, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. ¿Qué te está diciendo? Que escuches lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y no vas a querer que el Espíritu directamente te esté hablando así como te estoy hablando. No, Él habla por medio de su siervo. Aquí le estoy hablando yo. Yo no que le estoy hablando por medio del Espíritu Santo. Porque Él me dio esta palabra para que yo se la dé. Entonces, aquí el Espíritu Santo le está diciendo lo que usted no haga. Le está diciendo lo que usted no haga y le está diciendo que oiga lo que Él está diciendo a usted. Porque dice a la iglesia, acuérdese que usted hombre, usted dama, usted caballero, son la iglesia. Entonces Él está hablando a usted. El Espíritu Santo no le está hablando a las paredes, porque el Espíritu Santo no le está hablando a las paredes, porque las paredes están muertas, no escuchan. Entonces Él dice que el Espíritu dice a la iglesia, a nosotros los habla, porque nosotros somos la iglesia del Señor, porque nosotros somos los que vamos a subir, no son las paredes que van a subir. Entonces lo está hablando a nosotros como humanos, a nosotros como iglesia. Lo está diciendo que escuchemos lo que el Espíritu lo está diciendo a nosotros como iglesia. Usted es la iglesia. Usted caballero es la iglesia. Usted dama es la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces nosotros tenemos que escuchar lo que el Espíritu lo dice a nosotros para enderezar nuestra vida. Si mentimos, no mentir más. Apartarlos de los pecados. Si es que el Señor siempre los está exhortando. ¿Y cuál es la exhortación a diario? Aguárdense, 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 aguárdense. Apártense del pecado. No se contaminen, no se contaminen, no se contaminen. Cuando le está diciendo que no se contamine, le está diciendo que usted no tenga nada que ver con el mundo, que no se contamine. Eso le está diciendo, santo. Eso le está diciendo mi Señor. Porque mira, es que no es justo. No es justo que mi Señor esté peleando más por nosotros que nosotros por nuestra salvación. ¿Y a quién le interesa y a quién le conviene su salvación y la mía? A nosotros mismos. A mí me conviene mi salvación. Entonces yo me tengo que esforzar para salvarme. No es a Dios. Él es santo. Él no tiene que salvarse de nada. Y fíjese cómo lo está siempre. Dios está siempre sobre de nosotros, hablándolos. ¿Para qué? Para que vayamos como ovejitas en obediencia a Él. Por eso Él siempre lo está hablando. Mire que si el Señor pudiera cada segundo decirlos, Él los dice. Es que Dios es como nuestros padres. Nuestros padres te están diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Así es Dios. Tenemos nuestros padres terrenales, pero tenemos el otro, el Padre que está en el cielo. Y Él está sobre de nosotros, diciéndolos que no pequemos. Y si pecamos, los está exhortando. Y si pecamos, viene y saca nuestros pecados a la luz, a que lo sepa el mundo entero. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer, para que lo dé vergüenza y no lo volvamos a hacer. Porque si seguimos con nuestra vida y lo volvemos a hacer, el Señor te va a exponer otra vez te va a poner al mundo entero, a que el mundo sepa todos tus pecados.
Por eso el Señor lo hace. No es que el Señor los quiera avergonzar, porque quien avergüenza es el diablo, pero Dios no los quiere avergonzar. Él lo que los quiere es dar una enseñanza, una lección para que nosotros no volvamos a cometer el mismo error. Porque sabemos que si volvemos a cometer el mismo error, vamos a ser sacados a la luz otra vez y expuestos. Y usted y todo el mundo va a saber nuestros pecados. Porque no hay oculto, dice, que no haya de saberse. Fíjese, muchos dicen que a ellos les habla la Biblia, que a ellos los enfrenta la palabra, que a ellos les enfrenta la Biblia. A mí nunca me ha hablado, pero sí una vez en estos 5 años, una vez me ha hablado por un versículo. Una sola vez, un versículo. Ese versículo que decía, no hay nada oculto que no haya de saberse. No haya de oculto que no haya de ser sacado a la luz. Ese versículo a mí, yo no me sabía la Biblia ni nada, pero ese versículo yo lo escuchaba prédicas, ahí estaba ese versículo. Cuando me metía a la Biblia, ahí estaba ese versículo. Era el único que me enfrentaba a mis pecados. Era el único que me estaba hablando, el único que me decía, pecadora, tus pecados van a ser sacados a la luz. Y mire yo, calladita, pero con un gran miedo por dentro, decía yo. Ay, Dios mío, decía yo, ¿cuándo ese versículo me va a enfrentar a mí en público? Pues el versículo me estaba enfrentando a mí en privado. Pero yo estaba pensando en qué tiempo ese versículo me iba a enfrentar a la luz. Y llegó el tiempo, porque con Dios no se juega. Ese versículo me enfrentó. Me enfrentó. Me enfrentó y en un proceso grande para que, para que yo confesara mis pecados a base con ese versículo, que ese versículo me enfrentaba para que yo confesara todos los pecados. Yo pasé un proceso grande de todo un año. Ahí hubo cárcel, ahí hubo juicio, ahí hubieron muchas cosas, muchas cosas. Porque a veces Dios hace cosas que parecen malas ante el mundo entero, pero ante Dios es porque quiere llevar un proceso, es porque los quiere enderezar por medio de ese proceso. Entonces los hace, ahí usa el diablo para que el diablo use a aquella persona que está cerca de ti y miente en contra tuya, que te traicione. No, si Dios hace cosas que en verdad, que los duelen, pero así es como Dios los pasa por el proceso. Así es como Dios los va haciendo nuevas criaturas. Así como Dios los va pasando por el juego. Y así es como Dios los va pasando ¿cómo se dice? Por las manos del alfarero. Y eso no se termina. Porque fíjese, nosotros como cristianos vivimos una vida de procesos. Estos procesos no se van a acabar hasta el día que nos muramos o que Cristo venga. Porque a mí siempre el Señor me está diciendo, tienes que ser pasada por juego. Fíjese. Y yo le tengo un gran miedo a los procesos de Dios, pero ¿qué voy a hacer? Me tiene que pasar para quitar lo malo que hay en mí, para quitar lo malo que vive en mí, para tratar con mi carácter, para tratar con todo. Los tiene que pasar. Entonces cuando yo tengo un día de tranquilidad y paz, yo no estoy en paz y en tranquilidad, yo estoy con aquel pendiente y ahora qué más viene, qué viene mañana, qué viene pasado y qué es lo que sigue. Así me pongo yo a pensar, así vivo yo, qué es lo siguiente que viene, con un gran miedo. Pero también dice el Señor que Él no nos va a dar nada que nosotros no lo podamos llevar. Entonces Él sabe qué proceso lo va a dar, Él sabe qué proceso va conforme a nosotros, que nosotros lo soportemos. Él no nos va a dar una carga que nosotros no la podamos llevar. Ahí mismo los explica. Así es que no es fácil, señores. No es fácil. Así es que Él dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daños de la muerte segunda. Mire, váyase a Apocalipsis 3,
11. De ahí le va a mandar a los otros versículos y léalo despacio y léalo, que ahí mismo le da la contestación. Tenemos que hacerlo, tenemos que ser obedientes, no tenemos que ser rebeldes, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que escucharla, tenemos que escucharla con sabiduría para saber escoger lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay muchos predicadores, muchos, déjeme decirle que hay un infinito de predicadores, pero no todos edifican, no todos, no todos edifican. Entonces, ahí tenemos que ver lo que sí edifica y lo que no. Pero es mejor no escucharlo, porque eso no te edifica, sino que te endiabla. Cuando una palabra no viene con el poder de Dios, ni viene bajo la unción de Dios, no te edifica, sino que te incomoda por dentro. Y no te incomoda porque estás endiablado, no. Esa palabra, como que el que está allá, no tiene saber en qué está en pecado, saber, pero esa palabra no te hace bien. Te deja días y días mal, porque escuchaste una mala doctrina, una mala enseñanza. Fíjese, ay santo poderoso, 4 minutos me faltan. Yo como he comenzado desde a cero, ¿verdad? He ido aprendiendo con cada predicador, pero gracias al Señor que cuando yo me equivoco de predicador, Él me revela. Mire, una vez yo quería escuchar todo lo que había vivido la Diana Mendiola, porque esa mujer se apartó de Dios. No, hombre, Dios me puso a aquella mujer que era el mismo diablo. Y yo veía que aquella mujer venía encima de mí. Y en el sueño yo la reprendí. Y cuando la reprendí, aquel demonio se quedó ahí. O sea, no era la Diana Mendiola, eran los demonios que hay en ella. Me decía que esa Diana Mendiola no era Mendiola, era el mismo diablo, esa mujer. O sea, es el mismo diablo. Entonces, y yo queriendo saber la vida de ella, buscando. Y eso me pasó nombre. Y yo en el sueño la reprendí. Pero de ahí, no más Diana Mendiola. Me entró porque en el sueño era un miedo, un gran temor. Cuando yo veía ese diablo que venía por de mí, lo tuve que reprender. Mire que es la única vez que yo reprendo en un sueño a un demonio de eso. Mire, se acabó de querer escuchar a aquella mujer. Y yo no era que me metía para escuchar sus tonteras, sus vagamunderías que dicen, no. Nada más quería saber su historial, su documental, lo que ella pasó, por qué se salió de las cosas de Dios. No entendió ella el proceso. No entendió el proceso y a las primeras acusaciones se salió. No entendió que los procesos de nosotros empiezan dentro de la congregación, de los cabros contra la oveja. Así es. Y no entendió la mujer. Se salió y se perdió. Entonces, asimismo, vamos escuchando unas doctrinas que parecen que son de Dios, pero no son de Dios. Entonces te dejan algo. Y usted me podría decir, lo que pasa que entonces usted tiene diablos adentro. No, pero el espíritu no lo permite. El espíritu lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y te deja ¿cómo te diré? Una cosa adentro que no te lo deja entrar nunca más cuando te equivocas de predicación. No es que uno tenga demonios, no. Es el espíritu que rechaza aquello y no lo deja entrar. Hay veces que yo quiero ver personas que dicen que son profetas de Dios, pero yo las quiero ver, pero algo dentro de mí las rechaza y no entiendo. Y ahí yo tengo que hacer caso porque es el espíritu que está rechazando. Por una y otra razón está rechazando a esa persona. Así es que no todo es como dice ser. Ahí tenemos que tener los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos. Si nosotros queremos salvarlos, no contaminarlos, porque por eso podemos decir, es palabra de Dios que puede contaminar. Sí contamina,
porque el que la está dando ha de estar en pecados. Y por eso aquella palabra, en vez de caer de bendición, te cae de maldición y te enferma y te hace mal. Mire, así como estos predicadores son, que te dan ese rechazo dentro de uno. Es como que veas enlace, así son ellos. Porque yo veía enlace, pero nomás para quedarme dormida, por aburrimiento lo veía. No era porque nada de eso me agradara a mí. Pero me agarraba un malestar tan horrible que dije yo, no, nunca más lo voy a ver ni porque me quiera dormir. Nunca más puse los demonios yo, porque yo estaba consciente que eran demonios. Yo sabía que ese enlace no sirve para nada ningún otro. Y así son todos esos que andan predicando, que usted siente que no lo edifican, es porque son enlace más. Nada más que no están en el canal, no que andan por allá. Esas doctrinas no las acepta el Señor, no las acepta su Santo Espíritu, porque nosotros, aquí dentro de nosotros está un Santo Espíritu que está aquí como candelita, y lo malo Él lo saca, lo saca. Y si tú haces algo malo, te rearguye, te dice, eso no está bien lo que estás haciendo. Está ahí. Él está ahí como una manita, rechazando, agarrando bueno y rechazando. Debemos de tener mucho cuidado. Dios le bendiga en el amor de Cristo. Cristo le ama. Muy buen día.